¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo. El espacio que, como ustedes saben, abrimos en el periódico El Economista para conversar con los especialistas en el sistema financiero mexicano y mundial. En esta ocasión estamos transmitiendo nuevamente desde las oficinas de Finamex Casa de Bolsa porque vamos a conversar con el director de Estrategia de Mercados, Guillermo Abumrad. Él nos va a dar un panorama general sobre cómo ve a la economía en este segundo semestre que está iniciando y las expectativas que tienen para el próximo año. Los temas son variados: el PIB, la inflación, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, las tasas de interés, el impacto en el consumo. Entonces, los invito a que no se pierdan esta entrevista. Mi nombre es Yolanda Morales. Si me permiten, nos vamos a ir a una breve pausa y comenzamos. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas. Un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Bueno, como les dije, estamos transmitiendo desde las oficinas de Finamex Casa de Bolsa porque vamos a entrevistar a Guillermo Abumrad, director de Estrategia de Mercados. Guillermo, muy buenos días. Bienvenida a tu casa, como siempre. Muchísimas gracias. Doctor, primeramente preguntarles cómo están viendo el desempeño de la economía en este segundo semestre. ¿Cuáles son las fortalezas y los riesgos que encuentran? Pues mira, yo creo que el primer semestre sorprendió, yo creo que a propios y extraños. Yo creo que fue un muy buen desempeño de la economía. De eso dio lugar a muchas revisiones de analistas, ¿no? De hace varios meses para acá. El FMI fue el más tarde, acaba de revisar a la alza. Yo creo que lo que nos ha sorprendido es el consumo privado, ha tenido un muy buen desempeño. También las exportaciones de manufactura les ha ido bastante bien y eso pues, ha ayudado el crecimiento económico y ha compensado lo mal que nos había estado yendo en minería. Aquí el tema es en general que ¿por qué mejoró las exportaciones? Pues el sector de la manufactura en Estados Unidos le ha ido mejor, por la integración pues nos están comprando más, el consumo privado pues ha mostrado mucha fortaleza el consumidor, pero lo que sentimos es hacia adelante podríamos entrar en una desaceleración en la segunda mitad del año porque pues las tasas reales de Banxico que ha utilizado para resolver el problema de la inflación, que nosotros pensamos que es mejor resolverlo que dejarlo, pues va a tener finalmente un costo en la desaceleración del consumo. El gasto público, los recortes han venido más en la inversión, pues eso ya llevamos varios años así entonces finalmente eso le pega a las perspectivas de crecimiento. La incertidumbre de NAFTA también, el Tratado de Libre Comercio, pues ha afectado a la inversión. Entonces eso pues todo junto, pues pensamos que vamos a tener una desaceleración en la segunda mitad del año. La pregunta aquí es 2018, ¿no? Para 2018 lo que estamos viendo es de que tienes, aparte de todo esto, pues un elemento nuevo que es las elecciones. Pues pensamos que las elecciones junto con la incertidumbre de NAFTA, que a lo mejor apenas se va a estar firmando, pues va a detener la inversión privada. También pensamos que va a bajar la inflación el año que entra de una manera fuerte, casi 100 puntos base en enero del año que entra, pero Banco de México por el proceso electoral podría retrasar lo que sería pues lógico o lo que sería congruente con una fórmula de política monetaria, bajar las tasas, entonces lo va a retrasar hasta después de las elecciones, entonces las tasas reales se van a quedar altas, entonces eso también le puede pegar al consumo privado. Entonces el gasto público también han anunciado que vienen recortes, entonces no estamos tan optimistas en 2018, de hecho estamos un poco abajo de consenso, estamos en 1.8. Pensamos que ya las mejores perspectivas se van a dar hasta 2019, pero yo siempre me burlaba a la gente que decía 2019 era como decir, pues como falta tanto puedo decir lo que sea, ¿no? Pero pensaríamos que después de las elecciones podría haber ya un mejor panorama de México, ya con NAFTA funcionando, el nuevo NAFTA, ya con una nueva administración, con ya las inversiones al sector energético, el consumo ya con las tasas de interés más bajas, pues va a reactivarse todo esto y ya podríamos regresar a crecimientos de 2,5%, ¿no? Muy bien. Doctor, quisiera retomar un poco de lo que nos está usted comentando y preguntarle exactamente en qué momento empiezan a pegar las tasas altas al consumo y cuándo y por qué se va incrementando la presión hacia el año entrante. Sí,
De hecho, nos sorprendió porque pensábamos que a lo mejor iba a ser más lento, o sea, que iba ya a tener un efecto en el primer semestre del año. Yo creo que también ha habido otros cambios en la economía que han hecho que no sea como hubiéramos esperado. Ha habido un cambio importante en el sector laboral, que ha pasado mucho de la informalidad a la formalidad. Entonces, ese cambio, que pues es un cambio estructural, ha permitido que mucha gente tenga más acceso al crédito bancario, porque si eres formal, ya tienes un recibo de nómina, pues ya puedes ir al banco y tener una tarjeta de crédito y todo eso. Entonces, yo creo que eso ha ayudado a que no se haya desacelerado el consumo. Pero ya estamos empezando a ver en las cifras, algunas señales de que ya se está desacelerando. Entonces, pensamos que las tasas reales, bueno, pues están altas. Tuvimos que tener tasas reales para atacar la inflación, y las tasas reales van a ser más altas el semestre que entra porque va a caer la inflación, y lo que sería prudente que Banxico, lo que sería congruente que Banxico bajara las tasas, pues por el periodo electoral pudiéramos tener alguna depreciación del tipo de cambio y a lo mejor no sería oportuno bajarlas hasta después del periodo. Entonces son otros 6 meses que te vas a quedar con tasas reales incluso más altas que las que tenemos ahora, ¿no? Entonces eso finalmente, como ya traes un impacto en el consumo, pues va a seguir. Ok, y entonces para el año entrante tendríamos un consumo que va desacelerando por las tasas altas y la inversión que usted nos comenta que también va a seguir cayendo o parando. Sí, porque viene otro recorte del sector público, entonces va a bajar la inversión pública con respecto a lo que fue este año, entonces eso es negativo, y la inversión privada, que ha estado detenida desde 2016 por las expectativas de cómo va a quedar el TLC, pues a lo mejor todavía no se reactiva porque no se va a haber acabado de firmar, podría ser a lo mejor hasta finales o en la segunda mitad de 2018, podría ser que entre en vigor hasta 2019, entonces eso podría seguir retrasando las inversiones, y el periodo electoral típicamente también retrasa inversiones del sector privado, que dice, bueno, pues me espero a ver cómo queda el proceso antes de hacer inversiones, que eso es un elemento nuevo. Entonces todo eso junto pues nos da que el crecimiento podría ser 1.8 el año que entra, ¿no? Ok, muy bien. Ahora quisiera hablar sobre el tema de inflación. El último dato a la primera quincena de junio fue de 6.40. No, 6.28. 6.28, perdón, de 6.28. Primera quincena, no, la de julio, sí, 6.28. Y 6.33 la segunda de junio. Ok, mi pregunta sería, ¿cuándo estarían ustedes viendo el pico de la inflación? Fíjate, nos ha sorprendido también porque es muy difícil predecir, por ejemplo, el aumento de las frutas y verduras. Entonces, en la primera quincena de julio, las frutas y verduras sorprendieron, crecieron más de lo que nosotros teníamos contemplado. Entonces, eso hizo que la inflación fuera un poco más alta, pero no fue más alta que la segunda de junio. Entonces, podríamos decir, bueno, ese fue el pico. Pero lo que estamos viendo ahorita en la segunda quincena de julio es que siguieron subiendo los agropecuarios. Entonces, como es más de lo que subió en el año pasado, cuando haces la comparación anual, te da que la inflación anual sube. Entonces, todavía no hemos definido nuestro número porque acabamos de ver precios hasta que cierre la quincena, pero podría ser el pico entre 6.4 y 6.5, ¿no? En la segunda quincena de julio, y luego a lo mejor agosto baja tantito, no mucho, y luego ya pensamos que podría llegar a 6% a finales de 2017. Ajá. Me llama la atención esto que nos está comentando de que sea en julio el pico, porque en agosto y septiembre pues los papás empezamos a hacer gastos más fuertes para regreso a clases. ¿Esto creen ustedes entonces que no va a contaminar? No, porque tú comparas la inflación 12 meses, ¿no? Entonces, como estás comparando, solamente que esos gastos fueran mayores, mucho mayores que los del año pasado, porque tú vas a comparar los gastos de septiembre con los de septiembre del año pasado, ¿no? Entonces, como siempre pasa en septiembre, pues son altos y altos, entonces eso se cancela, ¿no? O sea, no hay estacionalidad en la inflación anual. Eso es precisamente la idea de calcular siempre la inflación de los últimos 12 meses. Entonces, mientras sea la educación, realmente los gastos de educación no han sido una fuente de presión para la inflación anual porque se han estado comportando muy parecidos a los de años anteriores. Entonces, no veríamos que eso fuera o sea, que detuviera la baja en inflación que pudiera empezar en la primera quincena de agosto. Más bien lo que hemos visto son las frutas y verduras que han sorprendido, que han tenido un comportamiento diferente al del año anterior. Por eso ahorita, pues, cuando deberían estar bajando, siguen subiendo, ¿no? ¿Y podría ser o estarían ustedes contemplando la posibilidad de que siga presionando al alza el precio de frutas y verduras? Pues esperemos que ya sea el pico, porque luego, o sea, generalmente todo lo que sube tiene que bajar, ¿no?
Entonces han subido demasiado y generalmente son ciclos, ¿no? Del clima, de algún problema que haya habido en Estados Unidos. O sea, son cosas que finalmente se corrigen, ¿no? Entonces no nos preocupa mucho, pero pues, puede contaminar otros precios, porque también las mercancías alimenticias han estado subiendo y mucho tiene que ver con frutas y verduras. A lo mejor luego bajan las frutas, pero no baja ya los alimentos procesados. Entonces ese es el riesgo, ¿no? Que una cosa contamine a otra y simplemente retrase la inflación. También por eso no estamos tan optimistas como otros en el mercado o como el propio Banco de México, que la inflación va a bajar tan rápido en 2018 para llegar a la meta. Nosotros pensamos que va a llegar a 4.25 y va a ser hasta 2019 cuando llegue a la meta, ¿no? Ok, ¿y este año me puedes recordar en dónde están estimando? Este año pensamos que va a terminar la inflación en 6%, 4.25 en 2018 y 3.5 en 2019. Perfecto. Muy bien, doctor. Si me permite, nos vamos a ir a una breve pausa y seguimos con esta conversación. Claro que sí. Bueno, pues una breve pausa y regresamos a esta conversación. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook eleconomista.mx, Twitter @eleconomista y YouTube Video El Economista. En un momento continuamos. El lujo y exclusividad son para un mercado selecto. Entender ese mercado es un reto. Por eso en El Economista aceptamos el reto y lanzamos diferentes publicaciones en formato revista, las cuales acercan al mercado de alto nivel los mejores productos y servicios para su gozo y magnificar su experiencia en diferentes aspectos de su día a día. Hologear es la revista más completa del mundo de alta relojería, donde te ofrecen los modelos más exclusivos del mercado, las ferias de relojería más importantes a nivel global, con contenidos de alto valor editorial, artículos, entrevistas, novedades, marcas y toda la pasión por los relojes más atractivos y exclusivos. Equestrian. Para los amantes del mundo ecuestre, esta es la revista que necesitan traer siempre bajo el brazo. Les daremos un paseo por la vida ligada a esta disciplina. Además, les mostraremos el mejor ángulo de los productos y experiencias de lujo que acompañan a este estilo de vida. O'Clock. La revista para todos los interesados en los relojes de cuarzo es O'Clock. Los ejes temáticos giran alrededor de las tendencias y las noticias más importantes de la industria, las celebridades y las pasarelas que definen el rumbo de la moda internacional. Voces en Directo. Somos el medio de comunicación líder de las voces expertas, un espacio donde platicamos con especialistas en economía del más alto nivel, compartiendo sus grandes puntos de vista sobre temas actuales. No pierdas la oportunidad de vernos por eleconomista.mx. Pues regresamos a esta conversación con el director de Estrategia de Mercados de Finamex Casa de Bolsa, Guillermo Abumrad. Doctora Abumrad, preguntarle, hemos visto que la tendencia que traen algunos subíndices de la medición de la inflación, pues van al alza y se han mantenido así por varios meses. Uno de ellos particularmente el de loncherías, restaurantes, taquerías y torterías. Quiero preguntarle si esto significa que ya hay efectos de segundo orden o contaminación de precios por la subida, pues de la gasolina, del tipo de cambio, de todo lo que ha venido subiendo. Mira, nosotros pensamos que sí. Banco de México lo ha estado como evitando meterse a ese problema, porque obviamente sería aceptar que ya estamos en un proceso de inflación más complicado y es muy difícil como que definir a qué se refieren. Ellos lo que dicen es, bueno, si empiezan a subir los bienes más allá de lo que suben sus costos, entonces está dentro de lo normal. Pero lo que nosotros estamos viendo, que a lo mejor es muy difícil afirmar segundo orden, yo pensaría que sí, porque 71.2% de los ponderadores de los genéricos que componen la canasta de la inflación están subiendo arriba de 4%. Entonces, prácticamente todo, pues digo, 70% es muchísimo, están por arriba de la meta de precios. Entonces ya no nomás son bienes que tienen que ver con el tipo de cambio o con la gasolina. Se está generalizando, como tú bien dices, pues las loncherías, igual dirías, bueno, pues ¿qué tiene que ver con el tipo de cambio o con la gasolina, ¿no? Necesariamente.
Y hemos visto también otro tipo de ejemplos en otros tipos de bienes, lo ha discutido la misma Junta de Gobierno, cómo se está generalizando. Y eso es una preocupación que tenemos. Para darte un ejemplo, es 71%, la quincena anterior era 70%, a principio de año era 50%, aún después de que subió la gasolina, y hace un año era como 30%. Estaban creciendo arriba de 4%. Entonces, a medida que hemos avanzado, se ha generalizado. Entonces, eso también va a ser más difícil que baje la inflación. Por eso no estamos tan optimistas como Banco de México de que tan pronto como 2018 la inflación va a bajar, porque no es de que baje una o dos cosas que subieron, porque ya está subiendo todo, ¿no? Entonces, eso nos hace sentir que va a ser más lento el proceso de desinflación, lo que es decir, porque sigue siendo inflación, pero más baja, y vamos a converger hasta 2019. Ok. Converger, si nos recuerdan, por favor, ¿qué significa? Bueno, o sea, que vamos a regresar otra vez a la meta, que la meta es 3% más menos 1, ¿no? Ok. Doctor, también hemos visto que la tendencia del Índice Nacional de Precios al Productor y de la inflación subyacente pues siguen la tendencia al alza. ¿Estos indicadores qué le están diciendo a usted? Bueno, que eventualmente lo vamos a ver en la inflación al consumidor. Nosotros pensamos que ya llegamos al pico. Hemos visto que la inflación al productor, es que hay que ver algunos indicadores, ¿no? Porque la inflación al productor también tiene bienes que se exportan. Entonces muchas veces juega el tipo de cambio, ¿no? Pero pensaríamos que también ya va a empezar a descender. Fue un muy buen indicador de inflación al consumidor porque en 2016 el productor fue el que subió antes que el consumo empezó a subir hasta este año. Entonces sí tienen una relación, sí nos dicen cómo va hacia adelante. Y pues también ahí se ve que es muy generalizado. Entonces es la misma argumento, ¿no? Y pensamos que eso va a hacer que el periodo desinflacionario va a ser más lento, ¿no? Y estamos convencidos de que eventualmente la inflación va a bajar porque no estamos en un proceso inflacionario. O sea, no es de que hay una crisis en México, no hay una carrera a salarios, inflación, no hay un tema de desborde de finanzas públicas. Es simplemente que la economía está absorbiendo el impacto del tipo de cambio y de la gasolina. Entonces, finalmente, cuando se acaben de absorber, pues ya va a terminar el proceso inflacionario, ¿no? Y pues tuvimos una inflación muy fuerte, ¿no? Obviamente la inflación ha sido menos que la inflación, que la devaluación. Entonces, eso es lo que está haciendo que sigamos viendo inflación, pero eventualmente cuando termine, y ya cambió la tendencia del tipo de cambio, ¿no? Entonces, eso nos hace también más optimistas. Desde su punto de vista, entonces, ¿ya terminó la contaminación? Sí, la contaminación del tipo de cambio, de la depreciación cambiaria. Pues igual ya terminó lo peor. Okay. Lo peor y bueno, pues va a seguir porque la inflación, o sea, los precios van a seguir subiendo, pero ya menos, no más lento. Y obviamente el regreso del tipo de cambio pues también va a ayudar a que ya empiece a bajar la inflación, ¿no? Ok. Ahora, la inflación obviamente nos pega en los bolsillos y tiene grandes implicaciones más bien sobre las decisiones monetarias de la política monetaria. Aquí le preguntaría, ¿cuál considera usted que será el siguiente movimiento del Banco de México? ¿Dónde quedarán las tasas de interés este año? Y pues lo que viene para el... Sí, perfecto. Pues mira, nosotros pensamos que la tasa de interés se va a quedar en 7%, o sea, sin cambio, en lo que resta del año. Aunque la inflación va a llegar a 6.50 ahorita y luego va a bajar, nosotros pensamos que la tasa de 7% es compatible con el 6% que va a terminar la inflación este año. Entonces, uno podría discutir si convendría seguir subiendo la tasa para luego bajarla a fin de año. Pues como es un periodo muy corto en que la inflación sube y baja, o sea, todo el mundo está convencido que va a subir y va a bajar, pues también se hace inoperante estarla subiendo y luego bajándola, ¿no? Solamente que estuviéramos convencidos que la inflación va a llegar a mucho más, ¿no? Y no va a bajar. Pero como todo el mundo tiene esa expectativa, que la inflación sube y luego baja, entonces pensamos que el 7% pues puede ser un buen nivel para que se quede ahí. La inflación en enero del año que entra va a bajar más de 100 puntos base, porque ya no va a incluir el alza de la gasolina de enero de este año. Entonces, al caer la inflación, pues abre espacio para que cayeran las tasas de Banco de México. Pero sentimos que como va a ser pleno proceso electoral, la pura ansiedad de las elecciones, incertidumbre, que es algo que es muy típico en México, que ha pasado en los últimos procesos electorales, haría que Banco de México fuera más prudente y que dijera, aunque están las condiciones para bajar las tasas, porque su objetivo es la inflación y ya va para abajo, podría bajarlas,
no lo va a hacer hasta después de las elecciones. Entonces nosotros estamos pensando que la primera baja de Banxico en un resultado electoral sin sobresaltos podría ser en junio del año que entra y terminar el año en 6%. Entonces ahí sí te das cuenta, decíamos que como podría bajar las tasas, pero no las va a bajar y ya bajó la inflación, entonces las tasas reales se quedan altas. Y esa es la consecuencia que estamos viendo que le puede pegar más al consumo privado. O sea, porque ahorita de por sí ya están altas, entonces el primer semestre del año que entra van a quedar más altas, ¿no? Porque cae la inflación. La tasa real es la resta de la tasa nominal menos la inflación. Entonces, el consumo pues, se va a empezar a reactivar hasta que Banxico pueda bajar las tasas nominales. Por eso las condiciones van a estar ahí para en 2019, que se reactive tanto la inversión como el consumo. En 2019 pensamos que la inflación llegando a 3,5%, todavía Banxico puede seguir bajando las tasas y nosotros pensamos que la tasa terminal sería 5,25%. Nuestro supuesto más importante es de que la tasa de la Reserva Federal llega a 2% para finales de 2019, porque nosotros sentimos que sí tenemos una relación, nuestras tasas de México con las de Estados Unidos. Entonces, dependiendo de dónde lleguen las de Estados Unidos, pues te marca también dónde pueden llegar las de México. Entonces, si las de Estados Unidos llegan a 2, la de México 5,25, si llegaran a 3, pues sería 6,25, si llegaran a 1,5, pues 4,75, ¿no? O sea, es un poco cómo se calcula, sí. ¿Cuáles son los factores que están ustedes viendo? Más bien, ¿cuál va a ser la tendencia que va a tener la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué es lo que están viendo ustedes que están estimando que puede prolongarse más allá del primer semestre del año entrante? Pues mira, yo creo que hay un interés de Estados Unidos y de México de terminar el Tratado de Libre Comercio antes de que sean las elecciones en México para que sea esta administración la que firme el Tratado de Libre Comercio. Entonces, pues de entrada con la información que hay, sentimos que eso es posible, donde ya hay una especie de calendario en donde sí se da ese objetivo. Entonces pensamos que para allá va. También a Estados Unidos le conviene que se firme el Tratado de Libre Comercio y también hacerlo antes de las elecciones que ellos tienen en su país, ¿no? del Congreso. Entonces, por el tema de las fechas, pensamos que sí hay una probabilidad muy alta de que se firme el tratado antes. Estamos constructivos en que la negociación del Tratado de Comercio va a terminar siendo una ventaja para Estados Unidos, el famoso win-win que le dicen tanto para México como para Estados Unidos, en el sentido de que vemos que pues a Estados Unidos le conviene tener un vecino que le vaya bien. Yo creo que es la mejor defensa o el mejor muro contra la inmigración y contra las drogas. Obviamente cuando a México le va mal es cuando la gente va a buscar oportunidades de empleo a Estados Unidos. Yo creo que eso pues Estados Unidos lo tiene muy en cuenta porque es algo obvio. Y también es la mejor defensa contra China, que realmente es con quien Estados Unidos tiene un déficit comercial importante, ¿no? Fortalecer la región de América del Norte. Entonces obviamente hay mucho ruido alrededor. Trump sigue con sus discursos, con su retórica de que el Tratado de Libre Comercio es negativo para Estados Unidos y realmente lo está midiendo con una medida que no es cierto, porque dice que como tienen un déficit comercial con México, entonces es el resultado del tratado, pero tienen uno con China mucho más grande y no tienen tratado de libre comercio con ellos, entonces no es necesariamente un tratado, es realmente que los americanos en Estados Unidos consumen más de lo que producen, entonces le acaban comprando a otros países y obviamente pues México está cerca, muchas empresas americanas producen aquí, entonces por eso nos compran bastante a nosotros y por eso tenemos un déficit. Pero el déficit no es el resultado del tratado, es el resultado de que en el agregado Estados Unidos consume más de lo que gasta. Entonces esa retórica de Trump pues ahí sigue haciendo ruido, sigue apareciendo en los diarios, pero cada vez el mercado le hace menos caso porque es muy difícil negociar un tratado y poner una cláusula que diga si el déficit no es de tanto, entonces ¿qué? O sea, ¿a qué exportador le dices que no exporta? O sea, no hay forma, cuando son miles de personas, miles de transacciones, modelarlo, ¿no? Entonces pensamos que al final a lo mejor se queda nada más en retórica o está buscando de alguna forma sacar alguna ventaja. Nosotros pensamos que toda la reforma energética puede beneficiar a Estados Unidos porque al final les vamos a comprar la gasolina, el gas y una serie van a ellos traer inversión, la maquinaria. Entonces también Estados Unidos se va a beneficiar de un tratado de libre comercio que no se va a arreglar si subiendo tarifas, porque entonces también nosotros las subimos y al final quedamos igual, ¿no? O sea, entonces por ahí estamos constructivamente optimistas de que va a llegar a buen término, ¿no? Oiga, doctor, ¿y qué pasa si por azares del destino en las elecciones pues llega
un candidato que no está tan de acuerdo con las reformas estructurales, particularmente la energética. Pues sí, estoy hablando de Andrés Manuel López Obrador. En este escenario, si se cruzan los tiempos con la renegociación del Tratado de Libre Comercio y no se ha concluido. Pues mira, siempre hay posibilidades de hacer escenarios catastróficos porque nunca pues, tenemos la bolita mágica y no sabemos qué va a pasar. Pero yo creo que igual, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante las reformas que tenemos y cómo va a avanzar. Y todas las reformas también son resultado de cosas que necesita el país. Entonces también echarlas para atrás, nada más por echarlas para atrás, pues tampoco hace sentido. Y pues pensaríamos que la gente no va a hacer cosas que perjudicarían al país. Entonces, muchas veces en las campañas hay retórica, lo vimos con Trump. Pues Trump ganó las elecciones prometiendo 1000 cosas que no va a hacer, porque no son lógicas. O sea, no es que no sean ilógicas, sino que no tienen sustento, ¿no? Entonces, es muy difícil como que hacer escenarios en base a cosas que pues son cosas que dicen en las campañas que igual no se van a poder hacer, ¿no? O sea, México es un país de instituciones, no nomás es un presidente que toma las decisiones, hay un Congreso, hay un Banco de México, hay una Constitución. O sea, como que no puedes llegar y decir, pues borro todo el país y empezamos y yo decido todo, ¿no? Entonces, pues yo creo que es prematuro, mucho es retórica y bueno, pues cuando veamos realmente su plan con la plataforma con la que se va a elegir, pues yo creo que a lo mejor ahí podríamos tener una mejor idea de qué va a ser y qué implicaciones tendrían. Ok. Doctor, algo que ha generado también mucho ruido o expectativa de alguna manera es en los objetivos de Estados Unidos para ir a la renegociación, metieron lo que le llaman la cláusula cambiaria. Entonces, pues yo he escuchado incluso algunas voces que dicen que eso que aceptarla sería como atentar contra la autonomía del Banco de México. Quiero preguntarle en qué consiste esto de la cláusula cambiaria. Fíjate que tampoco la entendemos bien porque no vemos cómo embona. O sea, sentiríamos más una cláusula a lo mejor en un tipo de cambio como el de China, que es manipulado, que está contenido dentro de bandas, que es una decisión de las autoridades financieras. Pues realmente en México es un tipo de cambio libre, flexible, entonces no podrías poner una cláusula de, bueno, es que si las autoridades monetarias manipulan la moneda y la deprecian de tanto, entonces te castigo con una tarifa o algo así, porque el tipo de cambio es totalmente libre. Entonces, ¿cómo podrías castigar cuando... ¿A quién, no? O sea, o cómo, ¿no? Y tampoco podrías tener a la Reserva Federal como diciendo, bueno, pues voy a intervenir en México cuando se deprecie de tanto, porque obviamente pues México no va a intervenir si se está depreciando porque hay una crisis, ir en contra de nosotros. O sea, como que también no tiene mucha pie y cabeza en un mundo donde no es el banco o las autoridades financieras el que manipulan o ponen el precio final de la moneda. Yo creo que a lo mejor eso estaba pensado para China. Realmente para México lo vemos como que tampoco hay mucha información, no está muy claro, pero por más que le damos vuelta, vemos muy difícil cómo sería la instrumentación. Una sería a lo mejor dijeran, bueno, si el tipo de cambio se deprecia por cosas de mercado, no porque ustedes lo hicieron, entonces ponemos tarifas, pero ¿a quién o de cuánto? Y México también va a poner, entonces es muy difícil de instrumentar. Realmente no le vemos mucho pie y cabeza. Sí, no suena para un tipo de cambio flotante como el de México, donde las autoridades no intervienen. ¿Cómo castigarías a quién? O sea, ¿cómo, no? Bueno, y tomando en cuenta que es la renegociación de los 3 países, y ninguno de los 3, ni Canadá, ni México, ni Estados Unidos, tienen otro régimen que no sea flexibilidad, ¿no? Pues como que da la impresión de que es tipo un copy-paste del TPP, ¿no? Sí, donde se había más. Ahí exactamente, mucha gente que conozco que está en comercio, lo que ha platicado es de que ya hay cosas que ya estaban negociadas y que las están poniendo, pero suena más para un país de China que para México, ¿no? Que no manipulamos la moneda o no intervenimos en la moneda. Doctor, una última pregunta, no me quiero ir de aquí sin volverle a preguntar. Estamos en el mes de julio, en poco menos de 4 meses ya se va el gobernador Agustín Carstens del Banco de México. Quiero preguntarle si esto es un factor de incertidumbre para el manejo de la economía, de la política monetaria, y pues a quién ve como acercándose al banco. Pues mira, yo creo que pues en todos lados, también en Estados Unidos en
va a haber lo mismo, ¿no? Ahí se está generando igual incertidumbre de qué va a pasar, de quién van a poner, pero al final es lo mismo, ¿no? O sea, es una institución, son 5 personas las que toman la decisión, va a cambiar una persona, nada más, o sea, es un 20% lo que está cambiando. Obviamente, pues sí tiene más peso el gobernador, porque es la figura pública y lo que vemos y lo que da confianza al final, pero realmente pues es una junta completa la que toma las decisiones. Entonces, cambiar 20% pues tampoco es mucho. Obviamente confiamos en que el presidente pues va a poner una persona pues que tenga la trayectoria necesaria para tomar las decisiones y dar la confianza que se requiere en el Banco de México. Entonces, realmente no preocupa. Obviamente, pues no te voy a decir que no va hay como ansiedad de saber quién va a ser, pero al final yo creo no lo vemos como una posible fuente de incertidumbre, ¿no? En la eventualidad de que quedara, como han venido mencionando el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, ¿no habría un factor mayor de presión o de incertidumbre al mercado? Pues porque se iría quien está administrando las finanzas públicas, ¿no? Y bueno, va a fortalecer al banco, va a sustituir al gobernador, pero en Hacienda... Sí, pero igual lo puedes ver como positivo, porque pues realmente su trabajo le quedaban menos de un año en Hacienda, y al pasarse a Banco de México, pues puede tener más injerencia por más años y estar en el siguiente sexenio, ¿no? Entonces puede ser como un pilar de estabilidad que va a continuar una persona que va a pasar el sexenio, y no en Hacienda, que si llega a otro gobierno, pues dice yo pongo a mi secretario de Hacienda. Entonces siempre las cosas como que tienen dos caras, claro, ¿no? Y pues Meade, pues qué te digo, o sea, es una persona bastante competente, bastante lista para cualquier puesto, ¿no? O sea, incluso habla de presidente, de secretario de Hacienda, de gobernador de Banco de México. Yo creo que sería muy bueno. Pero es lo mismo que comentamos. Se echó un comentario hace poco, ¿no? De decir, bueno, las tasas en México podrían bajar tan pronto como este año. Pero pues ahorita lo está diciendo, pero igual ya que esté en ese momento, pues va a ser muy difícil, porque si está el periodo electoral, se está depreciando la moneda. Pues es lo mismo para toda la gente pensante. Pues se van a dar cuenta que no es prudente bajar las tasas cuando se está depreciando la moneda. Todo el mundo va a ver lo mismo, que la inflación está bajando, pero pues si hay nerviosismo electoral, se va a depreciar la moneda, pues no va a bajar las tasas. Entonces, aunque ha hecho un comentario, si el riesgo político está ahí, pues no va a bajar las tasas. Entonces, como que no es muy fácil decir, pues es que si viene uno, van a bajar las tasas, y si viene otro, las van a subir. Pues no, al final las van a bajar si ya no hay problemas inflacionarios, y las van a subir si sigue habiendo problemas inflacionarios. O sea, quien pongas es muy poco lo que va a cambiar, porque es un 20%, como decíamos, el futuro de las tasas, ¿no? ¿Y no estarían desperdiciando la oportunidad de tener un economista al frente del país como presidente, mandando al secretario Meade al Banco de México? No, usted nos menciona que teniendo una economía fuerte, pues hay más oportunidad de que la gente encuentre trabajo en México y que ya no se quiere ir a Estados Unidos. ¿No valdría la pena que llegue un economista a la presidencia? Bueno, yo como economista te diría que debería haber economistas en todos los puestos y todo. Pero al final, pues es una democracia y es la población la que decide. Entonces, pues puedes poner al candidato que tú creas que es el que va a hacer el mejor trabajo, pero si la población pues no lo ve, como se dice, que le llame la atención, que sea atractivo, pues va a votar por el que le llame más la atención. Ahora, no quita que un presidente, sea lo que sea, pues tenga al mejor economista en Hacienda, ¿no? O sea, no está peleado. No tiene que ser necesariamente el presidente el que va a ver las finanzas, porque pues tampoco el presidente, yo creo que puede ver todos los temas del país. Entonces, generalmente pues, es un presidente que llama la atención, que es un líder, que la gente vota por él, y lo importante es que tenga la inteligencia de poner a las mejores gentes en los mejores puestos, y que ponga puros economistas. Bueno, lo que realmente estamos viendo aquí es el evento inusitado de que un mismo funcionario tenga el perfil para ser gobernador del Banco de México o presidente del país, ¿no? Entonces se genera buena polémica. Doctor, le agradezco mucho haber estado con nosotros. No, hombre, a ti por venir aquí a tu casa otra vez. Muchísimas gracias y pues bueno, nos vamos a retirar. Muchísimas gracias por haber participado, por haber visto esta emisión más de Voces en Directo. Mi nombre es Yolanda Morales y nos vemos en una próxima ocasión.